¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar, ¿eh? Y hoy vamos a hablar con María Esther Pedroni acerca de la muerte. Algunos no tenemos la evolución suficiente para entender por qué. Yo planteaba el tema de la cremación. A mí es algo que, la verdad, no me gusta. Primero que no sé cómo lo toma la gente. Si es un tema económico, porque a veces suele pasar, ¿sí? De moda o realmente estamos preparados o no, ¿sí? Para esto. La muerte y la cremación, ¿sí? Eh, Ese es el tema de hoy. ¿Y por qué planteaba esto? Porque yo le decía a María Esther Pedroni, ¿dónde va la gente cuando? Porque llega un momento en que hay una necesidad de ir al cementerio, de llevar una flor, hasta a veces de charlar un rato con tu hijo, con tu madre, con tu ex esposo. Hay momentos en la vida de que se necesita esa charla con ese ser que quisiste. Bueno, ¿estamos preparados para la muerte? ¿De cuáles son los distintos enfoques que tenemos acerca de esto, la muerte y la cremación? María Esther Pedroni. De la muerte no se habla. Fíjate que nosotros trabajamos mucho con el doctor Rogelio Dovidio, que también es parte de lo que nosotros estudiamos, referente a la nueva medicina que se está gestando, ¿no? Y él nos decía, incluso en la Facultad de Medicina, la muerte se la aborda de una manera muy especial, pero nunca se habla de la muerte en sí, de lo que realmente es la muerte. ¿Y qué es la muerte en definitiva? ¿Por qué La muerte, yo te tendría que decir, la muerte no existe. Desaparece el cuerpo físico, pero el alma es inmortal. Pero ¿y entonces, a qué le tenemos miedo? ¿Al sufrimiento? ¿A qué? Al desconocimiento, porque la muerte es tabú, de la muerte no se habla. Y eso es generacional. Todavía la gente no está despierta totalmente para abordar el tema. Y vos te das cuenta, yo veo en casa cuando comienzan los alumnos, y se estudia muy profundamente todo el tema. Como vos fijate, cómo una persona que está mal, que está enferma, que está a punto de partir, de qué manera actúan los familiares, de qué manera actúa la persona por el desconocimiento. Por lo general siempre es el miedo, Claro. lo que participa en primer lugar. Y no es así. Hay que buscar la raíz de ese miedo. Claro, hay que ver por qué, por el desconocimiento, porque de la muerte no se habla nunca. Bueno, pero no todo La muerte da cosas. Hablar de la muerte. Sí, claro. Entonces no, si nosotros abordamos con conocimiento el tema de la muerte, ese temor desaparece. A mí dos cosas que me hacen ruidito, la muerte y la cremación. La cremación me da una tristeza, porque yo creo que ese cuerpo no hay que cremarlo, hay que dejarlo, ¿no? Mirá, se acelera un proceso de desintegración, nada más. Pero el alma, no tendrían que existir los cementerios. A ver. Las personas cuando se mueren enfermas, muy enfermas. Vos pensás que ahora hay nichos, ¿no? Le ponen un líquido especial para que se seque el cuerpo. Pero cuando los ponían todo en la tierra, imagínate, es un tema muy, ¿cómo te podría decir? Muy profundo para abordar así, ¿no? Sí, ligeramente. Parece que la tierra es mucho mejor porque se desintegra en 5 pero años. Vos pensá el proceso que hace el cuerpo. Claro, sí, entiendo. Pensá el proceso. La putrefacción, los gusanos, sí. Hasta su desintegración. Sí. Vos fijate un animal que se muere en el campo. Sí. Fíjate el proceso que hace. Sí. Nosotros hacemos lo mismo, los que van en la tierra. Yo pienso que es mucho más sano la cremación de un cuerpo, lógicamente, esperar 15 días antes o un mes antes de la cremación. Claro. Y después hacerlo, me parece lo mejor. Los cementerios no tendrían que existir más. Pero eso al cuerpo, al ser esa persona, es nada, como que se va, nada. Como que no, Su alma se desprende del cuerpo cuando muere. El acto de la muerte, el desprendimiento. ¿Dónde va a verlo, a estar
digo, no sé, siento como que Vos pensás que, mío, claro, vos pensás que el alma se desprende del cuerpo, el alma no está mal. Yo no lo tengo elaborado. Claro, eso, ¿no? Exactamente, me doy cuenta. No lo tengo elaborado, me parece Pero que es una cuestión, claro, es una cuestión de estudio. Pero con el claro. correr de los años va a llegar eso como una cosa normal. Porque es lo más sano. Pero si lo haces con conocimiento, pero más allá lógico. De eso, yo le estoy hablando desde el conocimiento y lo que uno ve lo que he visto en distintas Sí, lo que ves situaciones. según la gente, sí. Están desesperados buscando a esa madre, a ese padre, porque se fueron, ceniza, lo tiraron, y no hay un lugar donde ir a verlo, poner una flor o hablar. Bueno, a ver, esos son los conceptos que traemos de atrás. Los conceptos que traemos de atrás, lo que nos han enseñado. Tenemos que partir por una base diferente. El alma no muere nunca. El alma va y viene. Instalada en distintos cuerpos, en distintos lugares, según el aprendizaje que tenga que hacer. El cuerpo es un vehículo con el que te haces presente delante de la gente, con el que aprendés, con el que transitas un camino donde evolucionás. Entonces, cada vez que venís, haces un proceso de evolución. Cuando vos vas arriba, te enseñan. Hay una película muy linda que se llama Visa al Paraíso. ¿Bueno? Visa con B corta. Visa al Paraíso. Sí. Bueno, es muy interesante que la gente que no tiene conocimiento la vea para darse cuenta qué pasa cuando el ser humano muere. ¿Cuáles son los procesos que vive después de la muerte? Su alma. Entonces allí empiezan a comprender un montón de cosas. Porque no es fácil explicarlo así, simplemente. Esto para llegar al público tiene que tener una explicación profunda, una explicación con cosas que demuestren lo que estás hablando. Totalmente. Porque si no te dicen qué está diciendo. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, los alumnos los llevamos al conocimiento a través de un tipo de película, que estas películas son transmitidas a seres que reciben información, como los medium, por ejemplo. Y entonces se llevan a la pantalla para que el conocimiento venga de a poco en los seres humanos que viven, para que puedan comprender cómo es el proceso de la vida, la muerte, el tránsito. Gracias. El valor de vivir. Vos vas a ver ahora una imagen, ¿sí?, de una masa con distintos aceites. Entonces yo le decía al doctor Chesta, ¿qué función cumple esa terapia, esa masa, sobre la lumbalgia? ¿Sí? Porque bueno, ahora te lo va a explicar él cómo funciona esta terapia ayurvédica cuando te duele, cuando tenés problemas de lumbalgia. Es impresionante lo bueno que es, ¿sí? Te va a sorprender si no nunca la viste, pero es algo saludable, ¿sí? No tenés que tomar ningún medicamento y lo podés hacer para estar mucho, mucho mejor. Bueno, este médico ayurvédico, que es el doctor Chesta, te cuenta. Se llama Basti o baño. Es un baño de aceite medicado que se hace sobre distintas partes del cuerpo, sobre todo sobre la columna lumbar, y tiene el objeto de nutrir. O sea, ¿viste cuando hay mucha gente que tiene problemas lumbares, saca una radiografía o, mejor dicho, una resonancia y aparece el diagnóstico de deshidratación del disco o disco deshidratado? Ese es un estado que se considera en la Ayurveda de una persona que está afectada por procesos inflamatorios crónicos y que llevan a la degeneración del disco, a las hernias también. Entonces, en la Ayurveda lo que se utiliza es previa depuración del cuerpo, de eliminar los radicales libres o las sustancias que generan toxicidad e inflamación. Se hace una pileta con una masa de harinas y que tiene el objetivo de, por ejemplo, en la columna lumbar, se la llena de aceite medicado caliente, que se va cambiando,
Y esa terapia, el objetivo es, porque el aceite penetra la piel, es nutrir el sistema nervioso y los discos. ¿Y la masa de qué? ¿Qué tipo, qué masa es? Es una masa, se puede hacer hasta con harina de trigo o con harinas especiales, harinas de garbanzo, de legumbres, de distintas harinas. Pero el objetivo es que no se mueva, que se mueva lo menos posible y que mantenga unos 20 minutos el aceite en esa posición. ¿Y esa terapia durante cuánto tiempo la tiene que hacer la Eso, persona? mira, si vos estuvieras en India, te internás, te hacen 21 días todos los días. ¿Está bien? Pero bueno, acá lo hacemos una vez por semana. Pero se acompaña siempre de la dieta, el uso de hierbas, de productos antioxidantes, de estar tranquilo, de aquietar el sistema nervioso. Se usa para ese tipo de cosas. Pero aquí te hace el sistema nervioso, pero no tiene nada que ver con el Shirodar. No, el Shirodar es para bajar los decibeles del estrés a nivel psíquico. Y este es para trabajar a nivel local sobre problemas neurológicos o lumbares, concretamente, ¿viste? Para lo que es las lumbalgias. ¿Pero los problemas neurológicos tienen algo que ver con la lumbalgia? Sí, porque cuando tu sistema nervioso está estresado, baja lo que se llama el nivel de resistencia o la capacidad que tenemos para soportar tensiones y contracturas, etcétera. Cuando vos estás estresado, hay un punto en el estrés crónico que el cortisol baja. El cortisol es el corticoide interno. ¿Me explico? Sí. El cuerpo libera cuando está con problemas. Sí. Cuando es mucho que uno lleva problemas, está estresado porque no llega a fin de mes, porque te peleas con tu familia, etcétera, etcétera, mucho tiempo, sí. La glándula suprarrenal, que es la que lo produce, como que se agota un poco y baja. Cuando baja el cortisol aparecen un montón de problemas, inflamaciones, porque es como si vos estuvieras tomando un corticoide y lo dejás de tomar. Entonces aparecen dolores, contracturas, podés tener infecciones, por ejemplo, no sé si te pasa o sabés de gente que viene muy estresada mucho tiempo y de golpe empieza a tener infecciones. ¿Sí? Porque te bajan las defensas también. Y aparecen dolores musculares, un dolor acá, un dolor allá. O sea, quieto el cuerpo, claro, aparecen todas las cosas que tomamos. Todas las terapias que te saquen el estrés mejoran el sistema inmunológico y también los dolores. ¿Tá? Porque el sistema nervioso es como que baja mejor dicho, sube el umbral al dolor. Que cuando estás estresado te baja mucho. Entonces también son de utilidad. Pero el Shirodara se utiliza más para problemas de insomnio, de estrés, el burnout, o sea, gente que tiene la cabeza la diarrea mental, si querés llamarlo de alguna manera. Y en cambio los Bastis son específicos para problemas locales de dolores y contracturas. El valor de vivir. Muchas mujeres hablaron conmigo para que repita este tema. Sí, que el doctor Motura lo trató ya en otra oportunidad, porque muchas veces al hombre le cuesta llegar a la consulta y donde, bueno, en un matrimonio, en la casa, se producen distintas problemáticas que a veces al hombre le cuesta llegar. Entonces la mujer acompaña, habla con el médico sobre este tema que es la impotencia. Bueno, sí, la impotencia tiene 3 etapas. Una primera etapa es la eyaculación precoz, es decir, que el individuo logra una erección, pero es muy rápido la eyaculación. Otra es la impotencia parcial, el individuo no logra una erección completa, pero tiene deseos, ¿no es cierto?, y le agrada el sexo femenino, pero no logra una erección completa. Esa es la parcial, la impotencia. Y la total, cuando ya hasta ni interés tiene siquiera, ¿no es cierto? Cuando ya han bajado mucho la testosterona en sangre, todo ya, digamos, está en un estado de prácticamente intersexo, ¿no es cierto? Serían las 3 etapas. El baño vital que yo expliqué anteriormente da muy buen resultado. Eso que le expliqué de sentarse. Pero cuando es psicológico, cuando usted recién hablaba de la eyaculación precoz. Lo psicológico, y bueno, ahí queda un tratamiento, por ejemplo, con flores de bayo, con distintas cosas, conversar con la persona, claro, ver cómo se le puede sacar los complejos. También sesiones de acupuntura dan buenos resultados, hay muchos puntos. Los libros míos yo explico. Hay un punto, el limpi, que se pone sobre la tetilla derecha, que para la eyaculación precoz anda muy bien también.
Sí, ese está en el libro mío, ¿no es cierto? Los lisados, es decir, células vivas de nonato de testículo para que vaya regenerando el tejido. La vitamina E. Después hay una gimnasia que se llama gimnasia pudenda, porque son los músculos pudendos, que es hacer el movimiento como cuando se corta el chorro de la orina. Hacerlo claro. sin estar orinando. Eso fortalece el pene y manda más sangre para ustedes también. También, claro, sí, claro. Cuando tenemos prolapso. Claro, sí, sí. para evitar el prolapso. Claro, ahora se ha descubierto que la sandía en la parte blanca tiene arginina y citrulina, que son sustancias que son las que formarían parte del Viagra, que es como un Viagra natural, la parte blanca de la sandía. Se está trabajando en eso para ver si se puede hacer con extractos de eso. ¿Está trabajando usted también esto? Estoy esperando los trabajos con mi hija, ¿no es cierto? Ondine está haciendo algunos estudios sobre ese tema. Ahora, entre las hierbas, tenemos el clásico Colequirquincho, Lycopodium saururum, la damiana, excelente, el guaraná, el maca o la forma más fina del maca, que es el lepidium, baila bien, fenogreco, muña muña, carqueja, el jengibre, el lapacho. La catuaba es una planta extraordinaria también, poquito de arginina. Hay una planta que es parecida, como el labrojo, el tríbulo terrestre, y que da muy buen resultado también. El ginkgo biloba, el ginseng. Ay, el ginseng es riquísimo. Todo eso, ¿no es cierto? Es decir, que hay una gama. En algún enfermo da más resultado uno, en otro da otro. Uno va preparando la receta de acuerdo a cada caso. El valor de vivir. El doctor Tobaldo la semana pasada habló de dónde venimos, ¿sí? Y hoy continúa. Fue una nota tan linda, tan extensa, ¿sí? Que quiero compartir con vos esto, lo que habla él, de dónde venimos, cómo trata él a sus pacientes, ¿sí? No nos olvidemos que fue un médico tradicional y ahora desde otra óptica ve a esta persona, a este ser humano, ¿sí? Y esa persona que lo va a ver, se abre el alma, ¿sí? Y a través de eso, él va viendo, es como una capita de cebolla, cómo va sacando, cómo va viendo a sus pacientes, de otra mirada diferente, ¿sí? Bueno, seguimos hablando de esto, ¿de dónde venimos? Daniel Tobaldo. Creo que lo veo en forma más integral, o sea, yo me voy un poquito de lo físico, de lo que me enseñaron en la facultad. Trato de interrogar un poco más, de que esa persona trate de razonar un poquito, que relacione un poco qué le fue pasando, cuál es su historia. Más allá de que utilizando diferentes técnicas yo he encontrado cada cosa, no yo, sino a través de diferentes terapias que les sugiero a los pacientes para encontrar el origen de su enfermedad, y un montón. O sea, hoy trabajamos mucho con la biodescodificación, trabajamos mucho con la medicina de Hammer. O sea, entonces ahí encontramos cosas muy importantes que tienen que ver con nuestra familia, con nuestros antepasados. Después hay técnicas, bueno, que hablan de otras cosas, ahí ya es más fino el tema, de nuestras reencarnaciones. Pero bueno, eso hoy está... O sea, en mi manera de ver las cosas, yo no tengo dudas, estoy totalmente convencido de que es así. Pero la gente tiene dudas y yo la acepto, obviamente. Bueno, pero todo ese conocimiento que vos tenés y las dudas que tenemos nosotros, porque nosotros no llegamos a veces. Yo te explico una cosa, esto tiene que ver con una inquietud. Es como vos decís, no sé, o sea, vas a ver, a un arquitecto y el arquitecto te dice, bueno, mira, en ese terrenito podemos hacer esto. Y después va otro arquitecto y te hace 14 proyectos. O sea, claro. Es inquietud, es creatividad, es buscar, es estudiar, es hablar con la gente, preguntarle. O sea, hay un montón de cosas que uno hacemos, que cada uno dentro de lo que hace. A ver, que es uno de los grandes temas, ¿no? De que si cada uno se sintiera importante dentro del rol que tiene dentro de la sociedad, las cosas no estarían como son. Ah, pero usted es médico, que yo soy igual que el mecánico, que el verdulero, nada más que tengo una profesión distinta, pero tengo un rol social dentro de esta sociedad igual, porque si yo no tengo el verdulero, no como verdura ni fruta. Pero vos educás al otro. Yo no educo, bueno, no. Pero uno no sabe un montón de cosas. Bueno, pero eso no es... Bueno, está transmitiendo. Pero, sí. O sea...
una cosa que hay que tomarlo así, o sea, no pasa, o sea, cada uno entrega en su vida, está para algo y tiene un rol que cumplir y eso es innato, es natural y cada uno le pone el tiempo para llegar. Bueno, lo que se viene es muy importante, pero es a nivel energético. O sea, que lo vamos a ver a nivel físico, obviamente. Pero hay una tendencia, no lo digo yo, eso está totalmente estudiado. El cambio de las radiaciones, de las ondas de frecuencia que recibe el planeta, o sea, nos lleva directamente a un cambio dimensional. En ese cambio dimensional el ser humano va a pasar a ser mucho más espiritual, mucho más alejado de lo físico. Entonces, ahí van a poder entender un montón de cosas. ¿Por qué la Biblia habla de gente que vivía 900 años, 1000 años y procreaban a los 300, a los 400 años? Era obvio que no eran de acá. Por los gigantes de la Biblia, era obvio. Hoy están encontrando los restos de los gigantes de cosas y se dan cuenta que no son de acá. Visto el ADN y saben, no hay ninguna similitud con el ADN del humano actual. O sea, hay una serie de cosas que... Pero a partir del cambio dimensional, uno va a entrar en otra frecuencia y va a empezar a tener una búsqueda distinta, porque no es lo mismo buscar una cosa desde lo científico, desde lo físico, eso que buscarlo desde el lado de lo espiritual, de lo energético. Entonces es otra armonía, es otra manera de ver las cosas. Y también nos vamos a manejar distintos. O sea, vamos a cambiar realmente como lo que es un salto dimensional, es un cambio total, o sea, es como decir, bueno, no tiene nada que ver con cómo estamos hoy. Pero por el otro lado, tenemos que tener claro que esto es para todos. Esto es para todos, acá no hay elegidos. El valor de vivir. Todos tenemos un emprendedor, siempre. Pero a veces no tenemos las herramientas como para llevar a cabo. Siempre tenemos una guía. Pero si vos sos emprendedor, si vos notás que tenés algo, ¿viste? Esas ganas de empezar, pero no sabés, bueno, acá escuchala o anda a verla, que te dé ese empujoncito para sacar ese emprendedor y quizás la vida te está ofreciendo algo maravilloso, pero no sabes cómo encaminarte en este tema. ¿Sí? El emprendedor y Gloria Breise. Todos nosotros tenemos en nosotros mismos un emprendedor. ¿Y qué es un emprendedor? ¿Qué aspecto nuestro? Es el que emprende. Es el que crea, genera, sostiene y logra la satisfacción de plasmar algo. Puede ser en la vida en general, puede ser en alguna profesión, puede ser en un proyecto profesional o un proyecto concreto, un negocio, una actividad productiva o una actividad solidaria. Todos tenemos un impulso que no lo compramos en el supermercado, que no se obtiene aprendiendo. Es un impulso de la vida. Es el impulso de la vida que así como llega y nos hace nacer, llega ese impulso, nos hace crecer. Es lo que hace jugar a los niños, lo que hace que vayamos a explorar, lo que hace... En psicología humanística le llamamos como una tendencia actualizante. Es muy raro que nosotros nos quedemos detenidos. Y esto vale para los que tienen temor de deprimirse. O sea, no podemos quedarnos deprimidos a menos que bloqueemos nuestra tendencia actualizante. Llamémosle en un sentido más espiritual, en un sentido más trascendente, el sentido de la vida, el propósito de la vida, en general. Pero en las pequeñas cositas de todos los días siempre está nuestro emprendedor. Por ejemplo, para comprarte algo lindo y ponerte bonita, bonito. Para hacer en tu casa un lugarcito que te guste. O preparar algo rico para tu familia. Es decir, en la vida cotidiana, todo el tiempo
algo adquiere sentido, la fuerza está y comienza esta tarea de emprender. Y te cuento que para que nosotros nos hagamos más conscientes, nos apropiemos del emprendedor que tenemos, necesitamos dos cosas. Por un lado, nuestra tarea interior, rescatando, alentando y fortaleciendo esa sensación de sentirnos poderosos para emprender y accionar. Por otro lado, el proyecto, o sea, aquello a lo cual tenemos que soñar, que idear, que darle una forma, que casi como jugando, necesitamos imaginarnos a nosotros mismos varios kilómetros un poquito más allá adelante y en el tiempo de cómo sería aquello a lo cual queremos llegar y queremos avanzar. Y de estos dos términos, de mi persona, ¿no es cierto?, que se conecta con la motivación de emprender, con aquello a lo cual pongo como objetivo, a lo cual quiero llegar, va a surgir ¿qué? ¿Y a qué nos vamos a tener que abocar? A un plan de acción. ¿Qué es un plan? ¿Cómo es un plan? Un plan es como delinear y armar un mapa. Como cuando te vas de vacaciones y decís, vamos primero para acá, para allá, por 15 días y haces tu plan, lo mismo hay que hacer con el día, con tu casa, con tus gustos personales, con las relaciones y también hoy quizá te puedas estar planteando un proyecto productivo, o sea, de obtener ganancias con un buen plan, en donde podés ir al mundo, ver qué actividad puede ser necesaria y de ahí convocar a tu emprendedor, fijar el proyecto o el objetivo, diseñarlo, organizarte y con un buen plan podés agregar un plus y un valor, sea material o, ¿por qué no? Quizá estés necesitando agregar un plan y un valor a tu vida. Pénsalo. El valor de vivir. El doctor Crisponi, si vos no lo conoces, es urólogo, está en España, viene a Rosario, impuso el agua de mar acá en Rosario, estuvo un tiempo hasta que se fue a España acá en El Valor de Vivir, y lo que hablamos hoy, yo le decía, bueno, a ver, todo este tema que siempre hablamos sobre la medicina tradicional y lo que se plantea en este nuevo paradigma, que es lo que va a hablar el doctor Crisponi. ¿Qué sucede cuando el médico te hace tu historia clínica? ¿Viste? Y te pregunta, tu mamá tuvo cáncer de colon, ¿Qué pasa todo sobre eso? Sobre la historia clínica, las emociones, de qué manera empezamos a ver ahora todo la problemática que tenemos, las enfermedades y las emociones. El doctor Crisponi te cuenta. Bueno, el mapa genético demostró que el 2% de todas las enfermedades es de origen genético. El 98% es multifactorial, o sea, hay otros factores. La epigenética, que es el control de los genes, está por arriba. Epi quiere decir por arriba, genética. La epigenética nos explica cómo la forma como comemos, nuestro medio extracelular de la célula y nuestro entorno, y la forma como pensamos, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos con los otros, van a determinar una correcta salud celular, o sea, una salud, o, de lo contrario, el padecimiento de distintas enfermedades, desde un resfrío, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, hasta el cáncer. Pero todos esos problemas, entonces, viene el nuevo concepto, es decir, nosotros no somos víctimas, sino somos protagonistas de nuestra propia vida y somos los que hacemos la enfermedad, porque nos desarmonizamos.
Siempre hay una línea de energía que tiene que estar en armonía, o sea, todo lo que sentimos, lo pensamos y luego hacemos. Cuando hay un bloqueo en decir yo siento tal cosa, voy a hacer en base a ese sentimiento, pero después no lo hago, me bloqueo, ¿sí? Entonces hay una desarmonía. Por lo tanto, si yo hago la enfermedad, las leyes biológicas del Dr. Hammer hablan de que cuando hay un shock emocional que se llama un conflicto fuerte, que lo toma uno de imprevisto, por sorpresa, no se lo esperaba, que lo vive en soledad, porque se lo come, se lo traga por dentro. Y no lo puede solucionar en ese momento, eso queda registrado en el inconsciente e incluso en el cerebro, impacta en el cerebro, donde se forman todas las neuronas, los neuropéptidos, los neurotransmisores. Y eso ordena a la célula actuar para solucionar ese conflicto psíquico. Por eso se habla hoy en día de la medicina cuerpo, mente y alma. Hasta hace unos años, incluso dentro de yo fui variando, dentro de mi especialidad urología, era una especialidad quirúrgica. Nosotros hace años, yo estaba en distintos hospitales de España y tratábamos, por ejemplo, operábamos, sacábamos toda una vejiga y próstata, la reemplazábamos con intestino. Era nuestro concepto que teníamos de la enfermedad, y decíamos que se ramificaba y dábamos quimioterapia, hacíamos la cirugía y dábamos radioterapia. La próstata, cuando la persona real o irrealmente, o sea, virtualmente, piensa que está en peligro su clan, o sea, su descendencia, porque él piensa al tener un hijo homosexual que no va a tener descendencia, o siente que en la parte sexual que su mujer le engaña, y a lo mejor no le engaña, pero él está pensando y lo está haciendo biológicamente. Entonces tiene un agrandamiento de la próstata o tiene una inflamación y una infección de la próstata. Y nosotros la interpretábamos como que dependía de la testosterona y de distintas causas y que era por la edad del paciente. No, este es un concepto totalmente nuevo. El valor de vivir. Yo le preguntaba a Adriana Torres, ¿somos antes de nacer? Me encanta, porque venimos charlando, sí. En la semana pasada también hubo un programón espectacular, como ahora también, ¿sí? Sobre memoria celular, ¿sí? ¿Y somos antes de nacer? Lindo tema. Adriana Torres y memoria celular. Yo creo que esta frase, no somos antes de nacer, significa que, tiene que ver también con lo que veníamos hablando en los programas anteriores. En el momento que se forma la nueva vida, el óvulo se encuentra con el espermatozoide y se forma esta nueva célula, esto no es un encuentro casual, ¿sí? Este encuentro es el encuentro de estados de conciencia previos que probablemente tenían la mamá y el papá, intencionalidades que tenían esa mamá y ese papá, intencionalidades a veces lindas, intencionalidades a veces no tan lindas. Esto tiene que ver con los estados de conciencia, y este bebé que se forma toma toda esta emocionalidad, y por eso decimos esto de que el ADN se fue conformando con el campo emocional de mamá y de papá desde 9 meses antes de la gestación. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo fuimos concebidos cada uno de nosotros, algunos lo sabemos, algunos lo sospechamos, algunos... A veces, por ejemplo, llega una persona a la terapia, y esto yo lo vi dentro de mi propia familia, es decir, cuando nosotros vemos en qué momento fue concebida, si nació en tal época, ¿qué pasó 9 meses antes? Si nació acá, 9 meses antes fue gestada. ¿Y qué pasó 9 meses antes? Entonces a veces nos encontramos con que mamá dio a luz, a los 11 meses de tener uno ya tuvo otro hijo. Quiere decir que cuando mamá tenía un bebé, tenía 2 meses, ya estaba embarazada de otro. Vuelve a quedar embarazada.
¿Cómo miraba la sociedad esto? Pero también puede ocurrir que mi abuelito falleció un año antes de que yo naciera. Entonces, ¿en qué estado estaba mi mamá cuando fue concebida? Estaba en un estado de duelo. Entonces, a veces por pérdidas de hermanos, por pérdidas de seres queridos. Entonces, muchas veces, inclusive yo hay una anécdota de mi familia que una vez hablando con una prima aparece y salta como cosa de familia. Mi madre siempre narraba un instante doloroso de la familia que tenía que ver con la muerte de un tío, que supuestamente había muerto cuando ella era muy chiquitita. Y ella lo contó toda la vida como que ella lo había vivido. Resulta ser que cuando con mi prima un día sacamos cuentas, vemos cuándo había fallecido este hombre, a partir de unos trámites que tenemos que hacer, falleció 11 meses antes de que mi mamá naciera. ¿Esto qué significa? Que el campo emocional de mi abuela, cuando engendra a mi madre, ¿sí?, era un campo de duelo. Este dolor, ¿quién lo toma? Lo toma ese bebé y como hablábamos en programas anteriores, también lo van a tomar todas sus nietas mujeres que vengan después. Hay muchísimos casos, es decir, la mujer queda embarazada como respuesta a escaparse de su casa, como respuesta a retener a esa pareja. Claro. Esto era muy, muy típico antes, ¿no? Claro. Y después una vez que quedaba embarazada, sí o sí se tenía que casar. Entonces Y era acá el pobre aparece, tipo entonces que iba acá atrás. aparece una mujer Claro. que quiere tener algo propio, Claro. o que se quiere apropiar de algo, y un hombre que dice, ¿y yo? Pero yo no quiero ser padre. Claro. Entonces, acá empiezan a aparecer después lo que a medida que la persona va creciendo, vamos viendo. También, bueno, a través de realidades sociales, que es esto un poco también el tema de que, bueno, engendremos hijos porque si no tenemos hijos, porque después va a venir un plan, por ejemplo. Y esto es un pobre estado de conciencia, porque no existen sociedades pobres. Lo que hay pobreza es mental. Totalmente. Es pobreza emocional, pobreza de Totalmente. valores. Sí. Entonces, cuando nosotros pensamos en una sociedad sana, tenemos que empezar a pensar en una sociedad que ve a ese bebé desde antes de nacer, no verlo una vez que nació y después nos preocupamos porque no hay para darle de comer, hay que darle planes que lo único que comen es fideos y arroz, y qué fideo y qué arroz, ¿está? Entonces, para poder tener una sociedad sana hay que pensar en mamás y papás sanos desde 9 meses antes de la concepción. Entonces, y que realmente, porque además, ¿cuál es la razón por la que sí o sí hay que tener hijos o por la que no hay que tener hijos? Creo que cada uno tenemos que hacer nuestro propio estado de conciencia y saber que más allá de lo que estoy pensando conscientemente, mis conductas nunca responden el 100% a lo que pienso conscientemente. Mis respuestas son siempre producto de lo que inconscientemente traigo. Entonces, esa chica que queda embarazada porque quiere escaparse de la casa, porque le van a dar un plan, porque necesita tener algo propio, porque toda la sucesión de mujeres que le antecedieron fueron mamás a tal edad, porque si no tengo hijos me siento la vida vacía, esto mismo toma esta impronta a este hijo y esta va a ser la respuesta que luego este hijo va a tener frente a la vida. El valor de vivir. A veces venimos acompañados de, claro, tanta cultura que tenemos del sufrimiento, del dolor. El amor es sufrir, el amor es dolor, el parto es sufrimiento. ¿Viste? Nos han inculcado que, está bien, podés tener dolores en un parto, pero siempre, nos han inculcado desde siempre el sufrir. Si estás enamorado es sufrimiento, si parís es sufrimiento, todo es sufrimiento y todo es dolor. Entonces le decía a Roxy Taxone, bueno, por favor decime, ¿cuál es la diferencia entre el sufrir y el dolor? ¿Sí? De cómo vamos siguiendo esa experiencia y de qué manera vamos trabajando para que toda la vida no sea eso, y sufrimiento y dolor. Roxy Taxone. Nosotros podemos sentir dolor a nivel físico. A veces uno confunde esto de sufrimiento, dolor, sufrimiento. Sí. Dolor es algo que físico, biológico, un golpe, te lastimaste, te golpeaste, tenés una herida. Sí. Eso tiene que ver con la cuestión física. Cuando hablamos de sufrimiento es un estado emocional. O sea,
¿qué hago yo con ese dolor? Con ese dolor físico. Lo que pasa es que confundimos muchas veces la palabra. Y decís, tengo un dolor en el corazón. Claro, un dolor en el alma. Claro, un dolor en el alma. O sea, ¿Verdad? estoy llevando, pero en realidad tiene que ver con un estado de emoción, un estado que está en mí, de alguna manera manifestando una situación que me genera el sufrimiento. O sea, el sufrimiento por lo general son esas cuestiones que no resolvemos, que nuestro ego se ve de alguna manera involucrado porque no quiere sufrir. No puede haber amor con sufrimiento, porque el amor es amor. O sea, hay mucha confusión con todo esto. Entonces, ¿cómo Si te hace sufrir es porque te quiere, te dicen. Claro, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? O sea, ¿quién te lo es que claro, no tiene nada que ver. Aquí estamos. En realidad traemos justamente una carga, y vos hablabas justamente al principio de los argentinos, o sea, el argentino común es aquel que viene diríamos, de las distintas corrientes de inmigrantes que obviamente vinieron a un país totalmente distinto de donde estaban, con todas sus problemáticas, con todas sus cuestiones, que tuvieron que dejar su tierra natal, lo mismo que nos pasa a nosotros argentinos y después por ahí nos vamos a otro país. Claro. Y eso lo llevas. Y eso queda marcado en las células de las personas. Queda transmitido a las generaciones. Entonces, todo, el sudor de tu frente, el dolor, o sea, todo con sacrificio. Claro. O sea, hay muchas cuestiones que realmente generan El parto, ¿viste? Que te decía, "Ay, sufrir, claro, pero porque está muy instalado que si sufrís es bueno. Incluso desde lo que es la medicina china, si hay dolor, te va a hacer bien. O sea, cuando trabajás muchas veces, cuando se hace, nosotros practicábamos en una oportunidad una gimnasia terapéutica china, claro, o sea, llegás al punto de dolor porque no estás moviendo bien las articulaciones y demás, y ese punto de dolor quiebra hasta que después la articulación ya no te duele más porque ya la flexibilizaste. Pero ahí sí, vamos al dolor. Lo que pasa es que nosotros pasamos el estado de dolor físico pensando como si fuera un estado emocional de sufrimiento. Cuando uno realmente, si te está doliendo físicamente, eso es dolor físico. Lo otro tiene que ver con una emoción. Y hay que ver cuál es la emoción que dispara ese sufrimiento. Entonces, cuando vos podés ver la emoción, nosotros tenemos una escala de 22 emociones, si querés, ¿sí? De donde va desde el amor, que es la más alta, al temor, que es la de menor vibración energética. Vos podés ascender en esa escala de emociones, de ir reemplazando una emoción por otra hasta llegar a la emoción del amor, o sea, sentir el amor, ¿no? Esa vibración energética. El valor de vivir. ¿Realmente nosotros nos conocemos? Porque yo le preguntaba a Alejandra Estamateas, ¿cuándo conocemos a una persona? Y ella un poco que me dio vuelta la pregunta, ¿sí? Bueno, Alejandra Estamateas y el tema es ¿cuándo conocemos a las personas? Mira, yo te digo, ay, mira, Cecilia, te quiero regalar este café, de que agradecemos a Starbucks que nos está permitiendo hacer esta nota aquí. Es el mejor café que hay. Y no es solo un café, es una experiencia, como ellos dicen, realmente es una experiencia. Yo soy fanática, adicta a este café, tomo todos los días, así que gracias. ¿Cuándo se conoce a una persona? ¿Cuándo convivís? Cuando me conozco a mí misma. ¿Ah, sí? Cuando yo puedo ser fiel conmigo misma, yo voy a ser fiel con todo el mundo. Pero hasta que yo no sea fiel conmigo misma, voy a ser infiel en todas mis relaciones y mis actividades personales. ¿Pero por qué? Porque si yo me traiciono, a mí misma voy a traicionar a todos los demás. ¿Y sabes cuál es el gran conflicto? El desorden. ¿Emocional? Las vidas desordenadas. Mira, el desorden atrae desorden. Si yo empecé una relación de pareja desordenada,
la consecuencia es que ese desorden me va a traer más desorden y ese más. Yo conozco y hablo todo el tiempo con mujeres y he encontrado cantidad de mujeres que me dicen, mira, yo no quiero estar más con mi marido, conocí otro hombre, me enamoré de este otro hombre, pero no puedo dejar a mi marido porque tengo mis hijos y porque me da pena, pero con él no siento más nada, pero con este otro hombre me encanta. Lo que pasa que tampoco, él me apura y tampoco puedo tomar una decisión, no sé qué hacer, estoy loca. ¿Cómo empezó esa relación? Con un desorden. ¿Por qué? Porque si vos no sentís nada por este hombre, corta la relación. Pero yo no puedo no sentir nada por este hombre y ya querer hacer otra relación y tener esto y tener eso. Entonces, para que venga algo nuevo a mi vida, yo tengo que ordenar y despedirme del pasado. Hay muchas mujeres que quieren volver a tener una pareja. Y dicen, pero todos los hombres se me van. Yo no entiendo por qué se me van al final y que esto que lo otro. ¿Cuál es el problema? Ese hombre percibió que vos todavía tenés una conexión con tu vida emocional pasada, que no cortaste, que hay algo ahí que no cortaste. Y ese hombre lo siente, lo percibe, por eso no puede. Nunca va a venir algo nuevo a tu vida hasta que no despidas el pasado. Y el viudo que se quedó con el... También. ¿Viste el viudo? Mi mujer me cocinaba esto, mi mujer... Claro. Y la otra raja a veces. Yo estoy compitiendo con la muerta. Exacto, hablan más de la otra que de esta nueva relación. Es como tu placar. Si vos tu placar lo tenés atestado de ropa, que ya no entra ni una percha más, olvídate de tener algo nuevo. Entonces, ¿qué tenés que agarrar? Agarrar lo que ya no usás, lo que hace años tenés guardado, sembrarlo en alguien, donarlo a alguien o lo que sea, y entonces cuando tu placar esté vacío, ahí vas a poder acomodar lo nuevo. El valor de vivir. Yo quiero que prestes atención porque nos visita el vicecomodoro Horacio Ricciardelli. Horacio tiene muchísimos libros y hay un mapa que se llama La Argentina Invadida, que te lo recomiendo. Entra por internet, vas a ver lo que es ese mapa y te vas a dar cuenta de la Argentina cómo está. Es una persona que analiza permanentemente este país, conocedor de Malvinas porque, es veterano de guerra de Malvinas, y es una persona, yo digo siempre que hay que cuidarla porque sabe muchísimo. Y hoy va a tocar el Brexit y Malvinas. ¿Cómo está la Argentina vinculado a esto? No te lo pierdas, escúchalo porque es muy interesante y siempre tenemos que ver un poquito más adelante, ¿sí?, de las cosas, de lo que va a pasar y cómo está posicionada la Argentina en este orden mundial. El vicecomodoro Horacio Ricciardelli. Brexit significa Gran Bretaña fuera de la Comunidad Europea. Hubo una votación por un poco margen de diferencia, algo más de un 4%, ganó justamente lo impensado, pero para mí ya pensado y estipulado en los grupos de poder ingleses, como la corona británica. ¿Por qué? Porque unos días antes la reina de Inglaterra, Isabel II, había dicho que le dieran, antes de la votación, 3 razones por la cual Gran Bretaña tenía que permanecer en la Comunidad Europea. Eso y darle prácticamente un aval impensado, por eso las consecuencias, las idas y venidas, renuncias, que sí interpretaron el mensaje, pero logró dividir tanto el Partido Conservador, los Tories, como el Partido Laborista, porque gente del Partido Laborista fue a votar, ¿no es cierto?, a favor del no, y gente del Partido Conservador fue a votar a favor del sí. Por eso esa reñida elección. Esto en lo que es técnicamente el Brexit y cómo se llevó a cabo. Bueno, esto yo lo voy a enfocar primero desde el punto de vista de nuestros intereses nacionales argentinos, que son Malvinas, ninguna duda. Pedimos a las autoridades
que se aproveche esta circunstancia para poner en claro de que ya retirado aparentemente en esa división que se produjo y en la continuidad de los conservadores, como primer ministro hay dos, digamos, probables sucesoras que son mujeres. Una habla de salir electa, habla de lo inmediato, digamos, aplicar el artículo correspondiente de la Constitución Europea que requiere de 2 años, ¿no es cierto?, para hacer todo el tramiterío de irse de la Comunidad Europea. Y lo otro, que sin tiempo, ¿no es cierto?, hacer lo mismo, pero como mínimo 2 años en adelante. Esto lo quiero aclarar porque es importantísimo, ya que la alemana primer ministra Merkel está pidiendo que sea pronto. Bueno, entonces vamos a lo que nos interesa. La Malvinas y la Constitución de la Unión Europea. Y yo quiero, esto es tratado fehacientemente, textualmente, de lo que dice la Constitución de la Unión Europea. En su título 4, dice: la Asociación de los Países y Territorios de Ultramar, en el artículo 3, 286, inciso primero, los países y territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido están asociados a la Unión. Dichos países y territorios denominados en los sucesivos países y territorios se enumeran en el anexo 2. Segundo, la finalidad de la asociación será promover el desarrollo económico y social de los países y territorios y establecer estrechas relaciones económicas entre estos y la Unión Europea. La asociación deberá de manera prioritaria contribuir a favorecer los intereses de los habitantes de dichos países y territorios y su prosperidad, de modo que puedan alcanzar el desarrollo económico, social y cultural al que aspiran. Países y territorios de ultramar a los que se le aplicarán las disposiciones del título 4 que leímos de la parte 3 de la Constitución. Groenlandia, ¿no es cierto?, Nueva Caledonia y su dependencia, Polinesia Francesa, tierras australes y Antártica francesas, Islas Wallis, Mayotte, San Pedro y Miquelón, Aruba, Antillas Neerlandesas, Bonaire, Curazao, Saba, San Eustaquio, San Martín, Anguila, Islas Caimán, Islas Malvinas, Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur, Montserrat, Pitcairn, Santa Helena y sus dependencias. Territorio antártico británico, territorios británicos de Océano Índico, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Bermudas. Estos son los países y territorios que ellos consideraban que estaban dentro de la Constitución de la Unión Europea y eran beneficiarios de lo que hablábamos recién del intercambio, del desarrollo económico, social, etcétera, etcétera. El coloniaje es la sujeción o sometimiento político de países respecto de las potencias colonialistas. El Reino Unido de Gran Bretaña en el siglo XVII lanzó una gesta colonialista que le permitió conformar un vasto imperio colonial esparcido por todo el globo terráqueo, que le permitió, ¿no es cierto?, constituir expresiones flagrantes de su colonialismo hasta nuestros días, y en especial las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. ¿Qué significa esto? A partir de ahora, y del momento que se vaya, y en una transición rápida como están pidiendo Alemania para que no se les desmorone más la Unión Europea, ¿no es cierto?, está diciendo que no van a pasar ya mercaderías, exportaciones de todos estos lugares que dependen de Inglaterra, por supuesto, no las que dependen de Francia, de Dinamarca y de Países Bajos, como habíamos leído, sino de Gran Bretaña, entre las cuales están las Malvinas, por supuesto, las Georgia y Sandwich del Sur, y tampoco va a tener ese lazo comunicante con lo que era la Antártida, en la cual
No nos olvidemos que Gran Bretaña hace poco tiempo se había, apropiado del nombre de toda la Antártida llamándolo Tierras de Isabel II. Esto, mirado desde el punto de vista, repito, de lo que la Argentina tiene que empezar a trabajar ahora diplomáticamente. Conclusión, la Argentina tiene una inmejorable situación internacional inesperada, no fue por obra y gracia de los gobernantes, si bien mantuvo la coherencia, al menos en los reclamos internacionales y demás, pero quedó a la vista que Europa también, operó a espaldas de la Argentina. Esto para tener en cuenta y llegar a una conclusión lógica, que es lo que siempre decimos: nosotros tenemos que ver primero nuestros intereses vitales de la nación argentina y guiarnos por eso, y no por sentimentalismo, ni por descendencias de algunos, ni por negocios. No. Si tuviéramos gobiernos que tomaran en cuenta el interés nacional, los intereses vitales, como decíamos, de una nación, y bueno, tendríamos que proceder en consecuencia. El valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos a las 8 de la mañana. Entonces vamos a disfrutar de este invierno con unos matecitos y con unos bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.